Buenas tardes a todos. Quisiera confirmar que el sistema de audio está trabajando bien. Por favor, si alguien puede escribir en la caja de los participantes y dejarles saber que me escuchen. Muy bien, Alberto. Gracias por la respuesta. Tenemos conexión de audio y gracias también a Grecia. Muy bien. Daremos comienzo entonces a nuestro seminario web de precisión digital, los fundamentos de los lazos de corriente de 4 a 20 miliamperios. Quisiera hacer algunas observaciones antes de comenzar. Primero, que este seminario se va a grabar y el video y las diapositivas estarán disponibles la próxima semana. Van a recibir un correo electrónico con un vínculo para que puedan descargarlos. Ustedes están en sistema de escuchar solamente, así que yo no puedo escucharles o los demás participantes. Así que si tienen alguna pregunta pueden escribirlas en la caja del feedback y le daremos respuesta al final o después del seminario. Al terminar el seminario recibirán una encuesta donde, si les es posible, agradeceríamos que noten sus comentarios sobre el seminario. Algo que también quiero mencionar es que el tema mismo de este seminario es los fundamentos de los lazos de corriente de 4 a 20 miliamperios. Por lo tanto, es asuntos básicos, sencillos. Si hay ingenieros escuchando, realmente lo encontrarán que es bastante básico y sencillo, y los conceptos ustedes ya los tienen. Pero creemos que para muchos que trabajan con estos sistemas, los que están en ventas o en apoyo técnico, les será útil. Los objetivos y lecciones que esperamos compartir con ustedes: primero, conocer los fundamentos de los lazos de corriente de 4 a 20 miliamperios, ser capaz de seleccionar los equipos e instrumentos correctos, poder decidir si un lazo de corriente de 4 a 20 es adecuado para su aplicación o si hay algo más que tal vez sea más conveniente. Mi nombre es José Umaña, soy ingeniero principal de productos con precisión digital. He estado con la compañía por unos 30 años y estaremos en nuestra agenda contestando la primera pregunta: ¿qué es un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios? Dos, ¿cuáles son los componentes de un lazo? Ventajas y desventajas de usar un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios. Y por último, datos esenciales que debe saber. La primera pregunta: ¿qué es un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios? Esto se basa en la ley básica de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Y de ahí, pues, claro, se pueden derivar cualquiera de los componentes. A la derecha tenemos un diagrama de lo que es un lazo de corriente. Y los elementos son, primero, una fuente de alimentación o voltaje, de corriente directa, por supuesto. Tenemos resistencias a lo largo del lazo, R1, R2, R3, donde habrán caídas de voltaje proporcionales a la resistencia. Y algo fundamental que recordar es que la corriente es exactamente la misma en todo el lazo. En otras palabras, a la entrada de R1, si allí tiene 20 miliamperios, a la salida de R3 tendrá
20 miliamperios. No hay pérdida de señal. Una analogía que ayuda a entender el funcionamiento o cómo trabaja un lazo es el de un tanque de agua que representa el voltaje. La presión de agua representaría el voltaje. Tenemos las cargas, que en este caso está representada por la llave que restringe o permite el flujo de agua. Y el tubo, que sería la resistencia o el alambre, el alambre por donde fluye, en este caso el agua, en el lazo de 420, la corriente. Y luego tenemos la rueda de agua, que es la que efectúa el trabajo. Sería útil que tengamos un poco de historia. La señal de 420 miliamperios apareció por primera vez en entornos de proceso en la década de 1950 y fue influenciada por una señal común que se ha utilizado desde entonces, y es la de aire comprimido. Se ha controlado procesos utilizando aire comprimido de 3 a 15 PSI o libras por pulgada cuadrada. Ese es el rango de la señal estándar. Y como pueden ver, un verdadero cero no es práctico. Y de ahí entonces se derivó lo que es la señal de 4 a 20 miliamperios. Abajo tienen la especificación de la industria para compatibilidad de señales analógicas. Ahí está el número para su referencia si quisieran ustedes buscarla. ¿Qué es un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios? Veamos cómo funciona. Tenemos 3 elementos. El primero es el sensor. El sensor proporciona una salida con un valor representativo al parámetro siendo medido. Pensemos en presión, por ejemplo. Luego, esta señal de presión, en realidad el sensor la da como un pequeño voltaje, un voltaje muy bajo. Esa señal la recibe un transmisor que la acondiciona y la transmite como una señal de corriente proporcional entre 4 y 20 miliamperios. Se genera entonces, junto con la fuente de alimentación, se genera el lazo, donde al otro lado tenemos un controlador de procesos que es el receptor. Este normalmente tiene una resistencia de entrada que convierte la señal de 4 a 20 a un voltaje, y luego ese voltaje se convierte en una señal digital que puede entonces ser mostrada en una pantalla o utilizada para controlar otros elementos. Los componentes individuales, el sensor, mencionamos que mide una variable de proceso, puede ser temperatura, caudal, presión, etc. Algunos sensores emiten un voltaje proporcional al nivel del parámetro que se mide, pero son difíciles de usar directamente debido a problemas como ruido, la longitud del alambre, etc. A manera de ejemplo, si es un termopar, pues no se puede llevar esta señal a una distancia muy larga porque el voltaje es bien pequeño y se perdería en el alambre. Otros sensores no son utilizables debido a que la señal que proporcionan es compleja, como las lecturas de nivel de radar o codificadores ópticos o señales de pulsos de milivoltios, que son señales muy bajas. Por lo tanto, se necesita algo más.
para que esa señal sea utilizable. Y aquí es donde viene el segundo componente, el transmisor. El transmisor convierte la señal variable que viene del sensor a una corriente. La salida de corriente del transmisor es proporcional al parámetro siendo medido. Por ejemplo, 4 miliamperios representa la medida de 0% y 20 el 100%. Aquí tiene la tabla como ejemplo, 4 miliamperios, 0 pies, 20, 100 pies. Y la gráfica a la derecha le indica que el rango entonces de la señal va de 4 a 20, son 16 miliamperios. Por lo tanto, 12 miliamperios le da el equivalente a 50% de la señal. El otro componente es la fuente de alimentación y tenemos que tomar en cuenta que solamente puede ser alimentación de corriente continua o directa. Generalmente 24 voltios es lo más común, pero también hay de 9, 12, 15 o 36 voltios de corriente continua o directa. Otro punto que debe de tomarse en cuenta es que la fuente de alimentación debe ser al menos superior a la suma del máximo requerido por el transmisor, la caída en las resistencias, la caída IR de todos los receptores y la caída en el alambre, si es que la distancia es grande. En la mayoría de las instalaciones, la alimentación está incorporada en el transmisor o el receptor. En el caso de los productos de precisión digital, que son alimentados ya sea por 24 voltios o en voltaje de línea de 115 voltios, tienen la fuente de alimentación para el transmisor incorporada. El otro componente es el receptor. Este recibe la señal de corriente, la convierte internamente a una señal de voltaje y proporciona el resultado de la medición en forma numérica o digital. Con la salida de una pantalla remota también puede utilizarse o pudiera usarse la señal ya procesada para controlar una válvula de un actuador, controlador de velocidad, PLC, etc. Manera de información, el otro elemento del que necesitamos hablar es el alambre o cable del lazo. Y aquí tienen una tabla de lo que son las resistencias que el alambre va a causar en lo que es el lazo, dependiendo del grosor del alambre. Como pueden ver, 1000 pies, son unos 305 metros, el alambre solamente proporcionará cerca de 1 ohmio de resistencia. Así que si es menos de 1000 pies, lo más seguro es que no tiene que preocuparse por cuánto es lo que el alambre, cuánta caída de voltaje el alambre causa. Pudiéramos decirse que son muy pequeñas y se pueden ignorar. Pero si la señal fuera de voltaje, entonces la distancia y el grosor del alambre es significativo porque el voltaje se va a degradar, pero no es el caso con el lazo de corriente, porque la corriente es idéntica en todo el lazo, no importa en qué punto o cuál sea la resistencia que hay, la señal será la misma a la entrada, en el medio o a la salida. Tenemos aquí unas
lista de ventajas y desventajas de utilizar un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios. Lo primero es que es fácil de conectar y configurar, solo son 2 alambres. Utiliza menos conexiones y alambrado y reduce, por lo tanto, los costos de instalación. Es lo mejor para viajar largas distancias, ya que la corriente no se degrada sobre las conexiones largas como sucede con el voltaje. Y además es menos sensible al ruido eléctrico. Otra ventaja es que es fácil de detectar cuando se pierde la señal, pues obviamente habrá cero corriente en el lazo. Las desventajas son que solamente se puede transmitir un parámetro. También el lazo de 4 a 20 miliamperios son susceptibles a lazos a tierra. En otras palabras, se debe de tener cuidado de no conectar otras cosas que generen otro lazo, además del lazo de 4 a 20, y entonces se pierda alguna señal. Y eso envuelve que debe haber buen aislamiento. Datos esenciales que debemos recordar. La primera pregunta es que si es esto apropiado para mí o para mi aplicación. Podemos decir, es el estándar por excelencia en la industria de procesos. El lazo de 4 a 20 miliamperios es uno de los más utilizados. Consideraciones a la hora de elegir sus equipos. Bueno, piensen en las caídas de voltaje que habrán, cuáles son sus opciones de alimentación, qué aislamiento se requiere y el número de parámetros que necesita transmitir o procesar. ¿Cuándo no se puede usar la señal de 4 a 20 miliamperios? Bueno, equipos que emiten señales de pulso, temperatura o presión sin transmisores adicionales. O sea, todos esos equipos, si usted le agrega un transmisor o convertidor a 4 a 20 miliamperios, entonces ahí está la solución. Pero si no tiene un transmisor, entonces obviamente no hay la señal de 4 a 20. En resumen, hemos definido lo que es un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios. Hemos repasado los componentes de un lazo de 4 a 20. Hemos evaluado las ventajas y desventajas de los lazos de 4 a 20 miliamperios. Y hemos discutido los datos esenciales que debe recordar. Esto nos trae al final del seminario y posiblemente algunos tengan preguntas. De nuevo enfatizamos, el seminario se ha hecho sencillo a propósito, esperando que todos hayan podido captar los conceptos que se han presentado. Y por supuesto, cuando den sus comentarios en la encuesta que van a recibir, por favor déjennos saber qué otros seminarios técnicos o de otra naturaleza les gustaría que nosotros presentemos. También, si tienen preguntas, pueden enviármelas a mi correo electrónico jhumana@predig.com. O si tienen alguna aplicación y desean llamarme para recibir ayuda, con gusto puedo ayudarles. Ha sido un placer estar con ustedes. Agradecemos su atención.